Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre la situación actual de Avianca. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Andrés Moreno Jaramillo. Andrés es economista de la Universidad del Rosario, máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial de la Unibarcelona. Actualmente se desempeña como analista bursátil y trader independiente. También nos acompaña un amigo de la casa, Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de Casa de Bolsa, la comisionista de Corfi Colombiana. Iniciamos. Avianca es una compañía a la que muchos colombianos le guardamos un gran cariño. Es la segunda aerolínea más antigua del mundo después de KLM y también es la segunda más importante en la región, solo luego de LATAM Airlines. Ha sido bombardeada, rescatada de la quiebra, ha cambiado de dueños, se ha dicho que hasta ha estado en la quiebra. De todo se ha dicho y a todo ha sobrevivido. Pero sin duda alguna, actualmente pasa por una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Una serie de sucesos han presionado para que el timón de esta emblemática aerolínea sea manejado con mucha inteligencia y estrategia, para así poder pasar las fuertes turbulencias que se presentan en las pistas de los negocios. Hoy trataremos de entender un poco la situación por la que está pasando Avianca. Saludos hasta Bogotá, Andrés. Voy a comenzar a tratar de contar y explicar esta historia en orden cronológico y a través de tres personas o tres personajes. El primero de ellos, Germán Efromovich, empresario colombo, boliviano, brasileño, el principal accionista o el accionista mayoritario de Avianca actualmente. Esta persona, al tener tanto dinero, pues lo que hace es comprar las acciones de Avianca por medio de sus compañías, que se llaman Synergy o que actualmente se llama BRW. Entonces, él es el accionista mayoritario de Avianca a través de las empresas personales de él. En 2005, Efromovich compró a Avianca por tan solo $64 millones. Y digo por tan solo porque ahora les contamos en cuánto se le llegó a ofrecer se le hizo una oferta de compra por mucho más dinero. Cuando la compró en el 2005, estaba en la bancarrota Avianca y pudo salir satisfactoriamente de esta situación. Posteriormente, en el año 2010, Avianca se fusiona con TACA, que era una aerolínea centroamericana muy importante, propiedad del segundo personaje de esta historia, que se llama Roberto Criete, uno de los hombres más ricos de El Salvador. Roberto es salvadoreño y también, al igual que Efromovich, tenía o tiene actualmente una participación minoritaria, pero bien importante, con Avianca por medio de su empresa que se llama Kingsland. Es decir, Roberto Criete no tiene directamente las acciones de Avianca, sino que a través de su compañía personal, que es Kingsland, o familiar, porque es de la familia de él, pues posee ese número de acciones sobre Avianca. Posterior a esto, en el 2011, Avianca sale a la bolsa a 5.300 pesos. Entonces comencemos, Andrés, a ver de las cosas y los rumores que se dicen con respecto a todas estas movidas empresariales de Avianca. Lo primero, se dice que con la salida a la bolsa de Avianca, el único beneficiado fue Germán Efromovich. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este año, en mayo, se cumplen 9 años de la emisión de acciones preferenciales de Avianca Holdings, en ese momento se llamaba Avianca TACA, en el mercado de valores colombiano. Se cumplen 9 años, ese año 2011 hubo una gran cantidad de emisiones en la bolsa, no solamente la de Avianca, hubo Grupo Energía Bogotá, hubo Ecopetrol, Da Vivienda, Éxito, Nutresa, Preferencial Grupo Sura. Realmente llegaron cerca de 13 nuevas emisiones al mercado accionario en un boom que hubo durante años 2010, 2011, parte del año 2012, y pues Avianca fue uno de los sectores
bienvenidos al mercado bursátil colombiano. Esto es lo que piensa Omar. Cuando Avianca decidió emitir acciones en el año 2011, la economía colombiana estaba pasando por un muy buen momento. Es así que el crecimiento económico de Colombia entre el 2010 y el 2014 estuvo entre el 4,5 y el 5%. Entonces, en esos años se veía un buen comportamiento de la demanda interna y un buen comportamiento en el transporte de pasajeros. Veíamos que año a año los pasajeros iban creciendo de manera exponencial y esto apalancado en gran medida por los precios del petróleo que se ubicaban por encima de los $100 por barril. Teniendo en cuenta este escenario favorable, Avianca decidió encaminarse en un ambicioso plan hacia el futuro, hacia los próximos años. De esta manera, decidió desplegar un ambicioso plan de CAPEX y de expansión de aeronaves. Entonces se comprometió a comprar un número importante de aviones, teniendo en cuenta que esperaba que ese buen crecimiento económico de la economía colombiana y de los países latinoamericanos, soportado en cierta medida, por lo menos para Colombia, en el precio del petróleo y en los demás países latinoamericanos, en el buen comportamiento de las materias primas. Entonces, en ese sentido, se comprometió a una compra de aviones importante en los próximos años. Lo que hablas de la historia es cierto. Avianca ha tenido muchos problemas financieros durante los 100 años de historia. En principio, pues es una compañía que nació en Barranquilla. Sí, digamos, eso es importante porque pues el origen es una de las primeras aerolíneas, como lo mencionaste, y pues se llamaba SCASTA, que es la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Después durante la Segunda Guerra Mundial es adquirida ya por colombianos, y durante todo ese tiempo ha pasado por varias manos. De hecho, el Grupo Santo Domingo también en algún momento tuvo una importante participación en Avianca, y siempre fue una empresa que tuvo problemas económicos, que ser rescatada varias veces por los gobiernos, y en el año 2001, 2002 entró a ley de quiebras, capítulo 11 en Estados Unidos, y pues venía con serios problemas financieros. Es normal en las aerolíneas. Las aerolíneas son un sector muy complicado, son un sector que es muy cíclico. En los mercados de valores son compañías que mantienen una volatilidad alta, con un perfil de riesgo alto para inversionistas. Les afecta temas como el coronavirus, les afecta guerras mundiales. El tema de las Torres Gemelas, por ejemplo, fue muy duro para las aerolíneas. El tema de la crisis financiera 2008, muy duro para las aerolíneas. Ahorita lo del coronavirus, muy duro también para todo este sector. El tema del petróleo les afecta, la competencia, en fin. No es lo mismo una aerolínea en los años 50 o en los años 60 que ahora, con todos los desafíos, competencias y rutas. Entonces, Germán Efromovich compra la compañía. Es un empresario con una gran visión en el sector y la vuelve una compañía top a nivel Latinoamérica. Infortunadamente, el tema, o digamos la reputación de la compañía no siguió firme, y la razón es que el dueño de la compañía de pronto no es una persona muy transparente. El tema de gobierno corporativo siempre ha sido un tema muy afectado en la Bolsa de Valores de Colombia por el tema Avianca. Mucha gente no lo entendía al principio, de hecho actualmente muchos no lo entienden. ¿Cómo se explica que una acción que salió a 5.000 pesos hoy valga alrededor de 1.000 pesos? Si nos damos cuenta de lo que ha pasado en la década pasada, en los últimos 9 años con Avianca, nos damos cuenta de lo ocurrido. La gente compró acciones a 5.000 pesos en el año 2011, y la acción inmediatamente duró un mes que subió hasta 5.900, y pues terminó cayendo a 1.030 pesos, a 1.080 pesos. O sea, se fue 80% abajo. Eso no es gratis, eso no es porque la gente no entiende o porque los inversionistas son brutos, eso no es así, eso tiene detrás un contexto importante. Recordemos que uno de los mayores escándalos en la bolsa en Colombia
de la década pasada fue el tema de Pacific Rubiales, una compañía que llegó a la bolsa en el año 2009 y terminó en el 2015-2016 quebrándose. Frommovich hacía parte del equipo de directivos y de junta directiva y de amigos de todos esos personajes que le hicieron tanto daño a la bolsa con Pacific Rubiales. Hay algo muy importante que destacar, y es que en el año 2011 cuando llegó la emisión de Avianca, llegaron 47,000 personas a comprar la compañía. Se le dieron como incentivos millas. Eso es algo muy bonito. Oye, si usted es de Life Miles, si usted quiere comprar acciones, le vamos a dar el equivalente a lo que usted compre en millas. Eso es algo importante para que el inversionista se sienta, digamos, de una manera especial. Eso lo hizo muy bien Avianca. Germán Frommovich estaba en la entrada del avión de algunos vuelos dando publicidad para la venta de acciones. Los empleados compraron acciones. Realmente hubo una muy bonita fiesta en la bolsa en ese momento. La acción se valoraba a 6,000 pesos, o sea que estaba saliendo con un descuento interesante. Pero una vez la compañía salió a la bolsa, el precio no funcionó. Hubo un intercambio de acciones ordinarias a preferenciales por parte de Synergy, de la empresa de Germán Frommovich, y este personaje pues salió a vender acciones a la bolsa. Eso le generó una sobreoferta innecesaria, eso le generó también una caída de precio. Él hizo lo que se llama como un cash out, o sea, vendió y cogió una liquidez, pero eso no quedó muy bien visto. Y posteriormente, en el año 2013, la compañía se inscribió en Wall Street, hizo su debut con un 30% más abajo de lo que había salido en Colombia. Entonces ya de una vez, todos celebrando allá en Nueva York, hay fotos de Fabio Villegas, que era el presidente de ese momento, feliz ahí en Nueva York, en Wall Street, celebrando pues la emisión de acciones, pero pues con un 30% por debajo de lo que habían hecho la emisión en el año 2011, y adicionalmente esa acción cayó ese día 7%. Entonces hay una foto muy graciosa de todos abrazándose felices por la emisión y la acción atrás menos 7%. Bueno, después de eso realmente la acción nunca pudo recuperarse. La acción era un equivalente a 3.500 pesos, cayó a 3.000. A finales del 2014 empezó a registrarse una fuerte caída en los precios del petróleo. Y esa fuerte caída en los precios del petróleo generó un incremento importante en el dólar, una devaluación importante en el peso colombiano. Jalonada tanto por la caída en el precio del petróleo como también por una política monetaria de Estados Unidos donde empezaba a ser menos laxa. Es importante destacar que esa caída en el precio del petróleo generó una desaceleración importante en la economía colombiana, y la caída en el precio de otras materias primas también generó una desaceleración importante en los países de América Latina en los próximos años. Claramente esa desaceleración que vino hacia el 2015-2016 con mayor rigor generó una disminución importante en la dinámica o en la demanda del transporte de pasajeros. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el dólar es la moneda funcional de los estados financieros de Avianca, la rentabilidad de Avianca se vio impactada fuertemente, por un lado, por una desaceleración de las economías latinoamericanas y de la economía colombiana, y por otro lado, por la fortaleza del dólar. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 30% de los ingresos de Avianca provenían de pesos colombianos. Entonces, al convertir esos pesos colombianos en dólares, era como si hubiéramos bajado las tarifas en términos de dólares. Para luchar o para defender la rentabilidad de Avianca, la aerolínea decidió ajustar sus tarifas al alza, y al ajustar sus tarifas al alza en términos de pesos colombianos, pues lo único que generó obviamente es que la demanda se resintiera aún más. Entonces, en ese sentido vimos que Avianca, a pesar de que la favorecía la disminución en el precio del petróleo, pues la fortaleza del dólar le pegaba en mayor medida a sus yields y a la rentabilidad de la compañía. De esa manera, hemos visto cómo Avianca ha venido incrementando en los últimos años sus niveles de apalancamiento. Los fondos de pensiones no les gustó el tema del gobierno corporativo, el manejo
de Germán Efromovich y fueron los primeros en salir vendiendo. Actualmente, los fondos de pensiones colombianos tienen una participación muy, muy pequeña en Avianca. El único fondo de pensiones que aparece entre los mayores 25 accionistas es Protección. De resto, Porvenir, Colfondos y Escandia salieron hace varios años de esa emisión con una pérdida muy pequeña, realmente. Y pues lo que hemos visto es también el accionista minoritario muy afectado. De los 47.000 accionistas que llegaron, actualmente quedan más o menos unos 9.500. O sea que perdió el 80% de sus socios. ¿Por qué? Porque pues el comisionista y el inversionista también leen prensa y se dan cuenta de todos los problemas que ha podido tener Avianca. El paro, por ejemplo, que hubo en el año 2017 o 2018, el paro de pilotos más largo en la historia de una compañía de aviación. Eso no es normal, eso no pasa porque sí, porque ajá. Realmente uno de los desafíos de las compañías de aviación en el mundo siempre son los sindicatos. Normalmente hay sindicatos que han quebrado aerolíneas a nivel mundial. Acá en este caso hubo un muy mal manejo por parte del sindicato, un pésimo manejo por parte de las directivas de Avianca, y la empresa fue la que terminó llevando todos los problemas. La deuda empezó a reducirse de manera lenta pero gradual. Luego llega la huelga de los pilotos y hace que esa deuda o esos niveles de endeudamiento vuelvan a subir. Claramente la huelga de pilotos generó un golpe importante para Avianca, teniendo en cuenta los ingresos que dejó de recibir en esa época y los sobrecostos que generó también esa huelga de pilotos. Una huelga de pilotos que devolvió en gran medida los esfuerzos operacionales de Avianca y también los esfuerzos en términos de disminución de deuda y de mejora en la posición de liquidez de la compañía. Estos temas de deudas terminaron de espantar a los inversionistas que quedaban. Actualmente solo quedan algunos fondos extranjeros y algunos pocos personas naturales con un grado, con una capacidad de riesgo alta. Y pues el mercado institucional colombiano casi prácticamente alejado de la compañía. Quedan todavía 9.500 personas, la mayoría tienen muy poquitas acciones, o sea, tienen menos de 5.000 acciones, la mayoría son personas, estoy hablando de que casi unas 7.000, son personas que compraron hace 9 años, que nunca vendieron, que obviamente pues el precio de la acción está un 65% por debajo de lo que ellos compraron, entonces no es fácil que vendan, pero algunos se han preferido darse el lapo a pesar del bajo precio y buscar otra oportunidad para recuperar la pérdida. Vamos a recapitular un poco en ese orden cronológico. Hablamos en un principio de Germán Efromovich, luego entra Roberto Criete y un tercer personaje de esta historia que no es una persona natural, sino una persona jurídica, es decir, una empresa, es United, una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos y prácticamente de la región. Entra en 2016 porque empieza a rumorarse de que habían ciertas negociaciones, entre United y Avianca, pero no se develaba mayor detalle sobre lo que estaba ocurriendo. Luego entonces empieza ya el choque entre estos dos poderosos, que es Germán Efromovich y Roberto Criete, y Roberto Criete empieza a demandar a Efromovich en los juzgados de Estados Unidos porque supuestamente Germán Efromovich se estaba beneficiando o era el único beneficiado de estas negociaciones que se estaban adelantando con United. ¿Así estamos bien? Correcto. La falta de transparencia de Efromovich llevó a que uno de los socios o de los máximos accionistas se disgustara y empezaron los problemas legales. Realmente la transparencia de las compañías en el mercado de valores es muy importante y obviamente sus directivas. Germán Efromovich no es partidario de eso. Obviamente él era el máximo accionista, trató de hacer una negociación sin consultar y con unos términos no revelados a todo el mercado y empezó la disputa entre Roberto Criete y Efromovich. Se dice también que dentro de las negociaciones que al final se supo que era con United, pero también se llegó a rumorar de que era con Delta, Copa y otras aerolíneas, que incluso Delta le llegó a ofrecer a Efromovich $2.000 millones. Esta es la cifra de la que queríamos hablar hace un rato,
y era que Efromovich lo había comprado $64 millones y que le estaban ofreciendo hasta $2.000 millones. Pudo haber sido una de las transacciones del sector aeronáutico más grandes de la historia moderna en la región. Sí, es cierto. Digamos que Efromovich sí lo compró muy, muy barata la empresa porque estaba en serios problemas. Se necesita un visionario para que pueda encontrar ahí un valor importante y lograr recuperarla. Seguramente en ese momento la compañía valía un poco más, pero bueno, él la compró en eso. Y pues de los $2.000 millones, pues es una recuperación del 30% en apenas que 10 años. No sé si la compañía valga eso o valiera eso en ese momento. Uh-huh. Obviamente actualmente no vale eso. Creo que fue un tema exagerado de pronto que alguien ofreciera eso y no se vendiera. Creo que cualquier persona del sector aeronáutico pues de aviación, le hacen una propuesta de esas, es imposible decirle que no. Sí. Pero no se dio, finalmente no se dio y actualmente la compañía no vale eso. Sin embargo, pues sí dejó sobre el papel, sobre la mesa, la transparencia, la falta de transparencia y de correcta comunicación. De hecho, la acción fluctuaba mucho en la bolsa con los rumores de venta o de asociación o de búsqueda de socio estratégico que tenía Avianca. Entonces la acción iba cayendo en 2.500, salió una noticia de esas, volvían a la subida a 3.500 y pues algunos aprovechaban para vender. Realmente eso generó mucha manipulación de la acción y realmente nunca hubo nada concreto. Le hizo mucho daño a la transparencia del mercado. Muy bien, después de comenzar esta negociación en el 2016, en el 2017 entra la huelga de pilotos que generó unas pérdidas multimillonarias. Esto fue en el 2017. Más recientemente, en el 2018, ya hubo un choque frontal entre Efromovich y Kriete, porque se dice que Efromovich tuvo a través de sus empresas personales, hizo un préstamo personal con United, que posiblemente esa era la negociación que estaban haciendo, o uno de los términos que estaba dentro de esa negociación. Efromovich no cumple con lo que había pactado de mejorar el rendimiento y tener unos buenos indicadores sobre Avianca, y United ejerce como esas cláusulas que tenía. Acá es muy importante explicar que cuando uno compra una acción, dependiendo del tipo de la acción de una empresa, pues tiene derechos económicos y derechos políticos. Al parecer, Efromovich hipotecó esos derechos políticos al pasarle esos derechos políticos mayoritarios a United. United lo que hace es, a través de Roberto Kriete y su empresa Kingsland, pues saca a Efromovich de la junta directiva y a su hermano y reintegra a personas mucho más afines a lo que quería Roberto Kriete y United en esta situación. Acá también es importante aclarar que una cosa es el gerente o el CEO, mientras que otra cosa es el presidente de una junta directiva o el chairman. En este caso, sale Efromovich como presidente y entra Roberto Kriete, del cual es el segundo personaje que ya hemos hablado. Con este personaje hay algo muy interesante, porque también recientemente, en agosto del 2019, este presidente de la junta directiva, Roberto Kriete, sale a decir que Avianca estaba quebrada. ¿Qué quiso decir Roberto Kriete en ese momento? ¿Él por qué dijo eso? Bueno, realmente es difícil una reunión privada empezar a colocarle un contexto de no privada. Es lo que uno piensa y ve es que es una reunión donde él está con los empleados diciéndoles: esta compañía está quebrada, tiene una deuda inmensa, necesitamos el compromiso de todos para sacarla adelante. Si esto sigue así, Avianca va a terminar siendo, no creo que liquidada, pero sí de pronto va a tener problemas mucho más adelante si todos los empleados van a llevar. Obviamente él está hablando con su bolsillo. Él lo que está hablando es de quiebra para decirle a la gente: oiga, necesitamos que todos colaboren, que todos, no sé si se bajen el sueldo, que todos trabajen más, pero lo que está dando era un tema: bueno, esto está grave, por favor, hagamos las cosas. No es un comunicado de prensa que él dio. Lo que ocurre es que alguien filmó eso, no sé si con qué intención. Puede haber sido con la intención de afectar el precio de la acción o afectar la reputación de Avianca. Pudo haber sido el Germano Efromovich para tener un argumento de contrademandar a Kriete por estar dando información que no era cierta o
o generar un pánico económico en la empresa. Lo cierto es que es un contexto privado y uno en privado habla de muchas cosas de pronto con unas repercusiones o con unos efectos diferentes a cuando se habla en público. Entonces realmente Avianca sí tiene serios problemas, sí está perdiendo plata, ahorita dio unas utilidades muy malas este año, dio pérdidas, digamos, inclusive van a repartir un dividendo y uno dice, Dios mío, ¿cómo van a repartir dividendos? Lo que tienen que hacer es estar guardando caja con todos los problemas que tienen. Y pues la deuda es inmensa. Sin embargo, Chidiete se refería a que si todo seguía como iba, la compañía va a tener que volver a entrar a bancarrota. Se alcanzó a renegociar la deuda porque para el 2020 tenían que pagar un dineral impresionante, pero se alcanzó a renegociar, se ganó tiempo. En medio de un entorno complicado para Avianca, con unos bajos niveles de rentabilidad, unos altos niveles de apalancamiento y unos indicadores estrechos de liquidez, la compañía se vio en la necesidad de renegociar su deuda, de renegociar sus bonos que se vencían en mayo del 2020, en renegociar también sus arrendamientos de aeronaves, en cancelar algunos de los pedidos que había hecho a Airbus y en patear la pelota en cuanto a la entrega del resto de aviones, dándole 5 años. Airbus le dio 5 años para empezar a recibir, para que Avianca empezara a recibir dichos aviones. Esto con el objetivo de mejorar la liquidez de la compañía y disminuir las presiones de liquidez de la aerolínea en el corto plazo y también por los próximos años. Entonces, en este sentido, Avianca renegoció de manera exitosa sus bonos, renegoció la deuda con el resto de acreedores de manera exitosa, también renegoció los arriendos de las aeronaves y claramente era fundamental también renegociar todo el CAPEX que implicaba la compra de la flota que se tenía prevista a Airbus. De esta manera, la flota se empezaría a entregar a partir del 2025, aliviando la liquidez en los próximos años para Avianca y dándole tiempo para implementar su nuevo plan que le llaman el Plan 2021. Pero ahora también sale la noticia de que la Fiscalía allana las oficinas de Avianca por muchos casos. Dicen que es por el caso de corrupción con Airbus, pero también que hubo unos tiquetes irregulares a funcionarios centroamericanos. Hay un tema ya legal que está tocando a Avianca. Andrés, usted como analista bursátil, ¿qué cree que va a pasar con Avianca? ¿Cuál puede ser el futuro de Avianca? ¿Ves un posible panorama Sí. de que se desliste de la bolsa? ¿Sería lo ideal? ¿Qué puede pasar? Bueno, digamos que el tema corrupción y el tema de gobierno corporativo es total. Yo creo que nadie con 3 dedos de frente va a invertir en Avianca a largo plazo, por lo menos en el mercado de valores. El corto plazo o el mediano plazo no es tan difícil de dilucir qué va a pasar. Evidentemente, Avianca pateó la deuda a largo plazo, pero no la está pagando y no hay manera de que la pague. Lo que va a llegar es que United, que es el dueño, digamos, de los derechos o de la deuda, se puede quedar de pronto no con la empresa, porque ellos no pueden por un tema de monopolio, pero sí pueden encontrar un comprador para la compañía. Y ya depende de ese comprador nuevo en la compañía, al precio que se decida, que prefiera deslistarse de los mercados de valores por los temas de escándalos. Ahora, sí, eso depende del capital que entre, ¿no? Un tema del liste depende de un socio, de un accionista mayoritario que quiera comprar a los minoritarios. De pronto dicen, no, yo no voy a gastarme mi caja en eso. Los que están ahí, están ahí. Otros dirán, no, venga, la compañía sí está comprada lo suficientemente, entre comillas, barata, como para que valga la pena hacer una OPA de desliste y ya no tener que tener, digamos, reportes con New York Stock Exchange ni con la Bolsa de Valores de Colombia. Eso es un tema que solamente decide la nueva junta directiva y el nuevo socio. Entonces, digamos, especular sobre eso es difícil. Sí debería pasar porque la compañía cada vez vale menos en la bolsa, cada vez tiene menos accionistas, está perdiendo absoluta liquidez y los reportes que tiene que estar mostrando todo el tiempo le genera no un goodwill, sino una mal nombre, una mala reputación. Es que si no estuviera en el mercado de valores, de pronto los escándalos no serían tan fuertes, pero tiene una
cuando una compañía está en la bolsa inscrita, tiene un compromiso y una responsabilidad con socios, con proveedores, con el mercado. Entonces, sí podría ser racional. Viene de pronto un nuevo comprador, una dilución a los accionistas minoritarios. Seguramente depende de quién llegue, pues sabrá qué rumbo va a tener la compañía. Por lo pronto, pues los inversionistas que están ahí atrapados, algunos querrán darse el lapo, otros dirán ya perdimos lo que había que perder, me quedo, ya no tengo nada más que perder, entonces me quedo. Pero es una compañía que poco a poco va a perder liquidez en la bolsa y es posible que salga el índice Colcap, es posible que se vuelva una acción de media liquidez como le pasó a Concreto, como le pasó a Carvajal Empaques, como le va a pasar a Éxito. Porque pues si nadie invierte en la compañía, pues los negocios se terminan volviendo puntuales y si los fondos de pensiones no le están apostando a la aerolínea, que son grandes jugadores, pues realmente la compañía se vuelve una compañía de media o de baja liquidez. Andrés, muchas gracias por tu valioso tiempo y por haber hablado en Plata Blanca. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Saludos a todos. A Andrés Moreno lo pueden seguir en Twitter como @andresmanía. También tiene un libro muy interesante que se llama La Bolsa en Colombia en el siglo XXI y lo pueden encontrar en Amazon. ¿Qué va a pasar con este entorno retador? La desaceleración mundial, el dólar en máximos históricos, el coronavirus. Vemos que las perspectivas para Avianca son o hacen parte de un entorno bastante retador, que no solo está caracterizado por la desaceleración de la economía mundial y de las economías latinoamericanas, sino lo que también hemos visto últimamente es un fortalecimiento del dólar. Y como lo hablamos anteriormente, un fortalecimiento del dólar pues tiene un impacto negativo sobre la rentabilidad de Avianca. Adicionalmente, se sumó un reto nuevo que es el coronavirus, donde uno de los sectores más afectados es el sector turístico y aeronáutico. Este virus que se expande por todo el mundo genera aversión al riesgo a los inversionistas, pero también a las personas que viajan. De esa manera, esperamos una disminución relevante en el turismo a nivel global, impactando de manera importante a las aerolíneas. El tiempo es un factor fundamental para Avianca, pues mientras más pasa el tiempo, se acerca de nuevo los vencimientos de la deuda y de los bonos renegociados. Mientras más pasa el tiempo, se acerca cada vez más la entrega o el nuevo plazo de la entrega de la flota por parte de Airbus. Entonces, en ese sentido, es importante estar monitoreando muy de cerca la capacidad que tenga la compañía para mejorar su rentabilidad en los próximos años, para disminuir de manera paulatina pero urgente sus altos niveles de endeudamiento y también para mejorar sus niveles de liquidez. A Omar lo pueden seguir para más análisis de la bolsa en Twitter como @OmarSuárez90. Quisimos entender un poco la situación tan retadora e interesante que está viviendo Avianca, aclarar y entender conceptos económicos claves para este análisis y desmitificar un poco los rumores sobre esta casi novela de empresarios muy poderosos y de la que muchos tenemos gran interés, sobre todo porque muchos colombianos tienen sus ahorros invertidos en este activo. No siendo más, les deseamos lo mejor para Avianca, buenos vientos y mucha sabiduría para sus directivas. Esperamos este tema haya sido de su interés. A Andrés y a Omar, mil gracias por su valioso tiempo y a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.